Buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo de en qué parte del mundo estén. Les damos la bienvenida a una nueva entrevista de nuestro colectivo Nacional Peruana. En esta ocasión entrevistaremos al candidato por el partido Perú Acción para la Cámara de Diputados con el número 3 de los postulantes al distrito 27 peruanos en el extranjero. Y bueno, los entrevistadores somos mi colega María Teresa González Otoya-Rece. Ella es abogada en Perú y también en España. Y yo, Alessandro Riglos Clausen, yo soy profesor, enseño las materias de español y biología. Y bueno, estamos en este colectivo hace un par de años tratando de ayudar un poco a los compatriotas que quieren volver a ser peruanos o quieren ser peruanos, si no lo han sido antes. El señor Miguel Cheli se presentará él mismo. Le cedo la palabra. Muchas gracias por la invitación. La iniciativa que ustedes tienen es muy buena porque permite informar sobre la realidad peruana y en esta oportunidad dar la oportunidad a los candidatos para presentarse y enseguida hacer la propuesta en este proceso electoral que debe definirse el 12 de abril de 2026. Mi nombre es Miguel Celi Vegas. Yo nací en Piura, estudié en la Escuela Jesuita San Ignacio de Loyola y como todo migrante, me fui a la capital para seguir estudios universitarios. Así estuve en la Facultad de Economía y Planificación de la Universidad Nacional Agraria de La Molina, donde obtuve el título de economista el año 87. Y al mismo tiempo, cuando hacía la Facultad de Economía, me interesó mucho la realidad social y jurídica, razón por la cual también inicié estudios de Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Economía así en el día y el derecho en la noche. Y también terminé la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y obtuve el título de abogado el año de 1988. Empecé a trabajar en la Dirección General de Crédito Público del Ministerio de Economía y Finanzas y pasé inmediatamente a la Dirección de Asesoría Jurídica. El puesto era para negociar los créditos internacionales, en ese momento entre los años era 85-90. En esa ocasión también tuve la oportunidad de participar en una maestría en la Universidad Católica del Perú, que era financiada por Naciones Unidas y que estaba dirigida a los funcionarios que trataban asuntos internacionales. Era mi caso, y esa maestría duró 2 años, desde el año 1988 hasta el año 1990. Trabajábamos en la tarde y estudiábamos en la mañana. Al cabo de esa maestría, evidentemente, eran cambios políticos en el Perú. Estamos hablando de julio del año 90. Y efectivamente tuve la oportunidad de ser admitido en la Escuela Diplomática de Madrid para hacer un diploma de posgrado, un año académico, formación que estaba dirigida a los diplomáticos, pero como yo estaba en el ambiente internacional, me aceptaron después de un examen de admisión. Estuve ahí, obtuve el diploma y después cuando uno termina la formación dice o regreso al Perú o sigo profesionalizando mi experiencia en Europa. Y fue el caso. Así que continué en Ginebra, estuve en la Comisión de Derecho Internacional, luego hice una maestría en el Instituto de Altos Estudios Internacionales, luego pasé a La Haya. Finalmente me inscribí en el doctorado en París, pero en un momento ya la parte académica entra, en todo caso, según mi opinión, en una divergencia. O se dedica en el mundo académico o se dedica al mundo práctico. Entonces, como yo había participado en muchas negociaciones de créditos internacionales, entonces habría que decidir. Comencé como consultor en algunas organizaciones internacionales y al mismo tiempo, cuando estuve en Madrid, hice la gestión de la equivalencia de la homologación de mis títulos universitarios obtenidos en el Perú, es decir, de economista y de abogado. Fueron 3 años que después el gobierno, el Ministerio de Educación y Ciencia me otorgó la convalidación y pude ejercer como abogado un tiempo en Madrid. Lo que pasa que en el año 2006 aparece en Europa esta ley de la libre circulación de abogados en toda la Unión Europea. Situación que me permitió participar y
ser admitido en el Colegio de Abogados de Ginebra. Empecé la práctica con algunos casos leves y después, al cabo de cierta experiencia y exigencias académicas, eh, yo fui incorporado como abogado europeo del 2006 al 2013. Es decir, que tenía todas las prerrogativas de un abogado local, pero claro, el riesgo era que había que conocer el derecho suizo y tener práctica en los tribunales. Pero lo que pasó en Suiza es de que hacia el año 2010 todo cambió. Todos los códigos cantonales desaparecieron y se hizo la reforma judicial unificada. O sea, todos los abogados que habían hecho formación en Suiza y que eran abogados locales tenían que formarse. Yo estaba en ese grupo, que no siendo abogado suizo, venía como abogado europeo, también tenía que formarme. De tal manera que el año 2003 yo soy admitido a la barra local como abogado ginebrino, como si hubiera hecho la formación en Suiza. Y resulta que en la práctica profesional, viendo casos de extranjería, casos civiles y penales, Ginebra está en una zona frontera con Francia. Yo tenía una clientela, y tengo siempre una clientela internacional de las organizaciones internacionales. Entonces, algunos procedimientos que se iniciaban en Suiza, basta que se cambiara la persona de territorio, yendo al francés, y de repente habría un nuevo procedimiento. Hablamos de los divorcios, hablamos de sucesiones, todo lo que generalmente concierne el derecho civil. Resulta que tenía que inscribir en un colegio francés. En las reuniones que tuve con algunas autoridades me recomendaron que sea París. Le voy a explicar el tiempo después por qué me recomendaron París. El hecho concreto es que estoy en París desde el 2015 y al mismo tiempo ya estaba en Ginebra y también estaba en Madrid. Mi carrera profesional se realiza en esos tres países y evidentemente también soy abogado en el Perú. Resulta que al mismo tiempo de ser abogado, antes de hacer la práctica 100%, yo representaba a organizaciones internacionales de la sociedad civil ante Naciones Unidas en Ginebra. Y eso lo continúo haciendo. De tal manera que tengo una participación muy activa en lo que es la Organización Mundial de Comercio, el ECOSOC, la OIT, etcétera, etcétera. Ahora, durante el tiempo de la pandemia, fueron cosas un poquito históricas porque inicié la formación en la Universidad ESAN para obtener el diploma en arbitraje internacional. Lo obtuve, imagínese usted, las clases empiezan en el Perú a las 7 de la noche, con la diferencia de hora, yo que esperaba descansar, de repente comenzaba a seguir los cursos a las 2, 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana, ¿no? Entonces, un periodo relativamente de esfuerzo, y ahora soy árbitro en el Perú. Soy árbitro de la Cámara de Comercio de Lima, llevo algunos casos desde acá porque la mayoría se hacen en condición virtual. Y también en España tenía una formación de árbitro, así que soy árbitro en la Cámara, en la Corte de Arbitraje del Colegio de Abogados. Eso es grosso modo lo que yo puedo presentarme. Ahora, si me permite, no sé si es este el momento o lo haré después, cómo yo integro esta candidatura. ¿Qué es lo que he hecho por los peruanos en el extranjero? Lo puedo decir en este momento, lo digo más tarde, como usted quiera. La experiencia que he tenido con los peruanos en el extranjero. Bueno, Eh, ¿Le parece, presento un poco nuestro grupo ya, para, para que el público sepa, los que no saben, nuestra razón de ser y exacto, después exacto, me continúas parece tú? correcto. Perfecto. Bueno, nosotros somos el Colectivo Nacionalidad Peruana y nosotros nacemos en el año 2020 con la finalidad de simplificar la ley de nacionalidad en el apartado de la recuperación. Esta ley de Ya, nacionalidad data de 1997. La ley anterior de nacionalidad contemplaba para la recuperación cuatro requisitos, de los cuales uno era muy complicado y era el hecho de poder tener un año de residencia en el Perú y poder, de residencia legal, o sea, tener carnet de extranjería. Y eso era una traba legal muy, muy grande para todos los que habían sido peruanos y habían tenido que renunciar a su nacionalidad. Y trabajando muy arduamente para lograr esto, finalmente en el 2021 se logró hacer el cambio y esos cuatro requisitos se redujeron a dos, que era
en teoría meramente declarativa, ¿no? La recuperación. Eh, y logrado esto, eh, ya nos hemos empezado a concentrar a otros puntos que conllevan este logro, que, que antes no estaban visibles. Eh, por ejemplo, que muchas autoridades equiparan la recuperación de la nacionalidad con una naturalización, cosa que no es lo mismo. Correcto. Eh, Muchos países, tanto en Europa como en Asia, eh, no, no contemplan una doble nacionalidad y siguen obligando a los ciudadanos, por ejemplo, peruanos, a renunciar a su nacionalidad para poder acceder a la nacionalidad del país donde viven. Y lo que queremos lograr es que desde el Perú hagamos un cambio para poder evitar esta obligación a renunciar para acceder a la nacionalidad del país donde la gente vive. Eh, Otro punto importante que nos gustaría trabajar es que para los menores, tanto de personas que han recuperado su nacionalidad como personas que se han nacionalizado en el Perú, las autoridades eh, los ven de la misma manera, algunas por lo menos, y no quieren dejar que que una persona que ha recuperado su nacionalidad pueda inscribir a sus hijos como peruanos. Y eso es discreción del consulado donde uno vaya, cosa que no debería ser. La ley debería ser igual para todos. Y para las personas naturalizadas, eh, como sucede en otros países, como en España, como en Alemania, eh, cuando ya se han naturalizado, sus hijos menores no acceden a la nacionalidad peruana. Ese punto también eh, pensamos que debería ser regulado. Y bueno, a grosso modo esa es nuestra razón de ser y lo que buscamos, ¿no? No sé si María Teresa cree que hay algún punto haya que agregar o No, no, yo creo estamos que bien. más o menos en eso nos enmarcamos. Solamente podría hacer una acotación en cuanto a que ahora no sé si usted tiene conocimiento de que el año pasado, precisamente en agosto del 2025, se aprobó una nueva ley de nacionalidad en donde taxativamente se establece en su artículo 10, valga haciendo el paréntesis previamente a detallar este artículo, es de que esta ley todavía no está en vigencia. Precisamente tiene una disposición que señala que entrará en vigencia al día siguiente de publicado el reglamento, indicándose que, además, señalándose además un plazo de 180 días para su elaboración. Si este plazo se cumple, vamos a ver, entraría más o menos en vigencia entre abril y mayo de este año. El asunto es de que eh, esta nueva ley establece taxativamente en este artículo 10 de que a personas que son naturalizadas como peruanas en el Perú, me refiero a extranjeros que buscan la nacionalidad peruana en el Perú, sus hijos no pueden eh, adquirir automáticamente la nacionalidad de sus padres tal como lo hacen en muchos países, ¿no? Y esa es una preocupación, pese pues inclusive pese a los cuestionamientos que tenemos seguramente con el asunto de la Defensoría del Pueblo, también lo informó cuando se le pidió opinión a la Comisión de Constitución, pero sin embargo, pues esta situación está siendo regulada porque ahora mismo eh, prácticamente se impone sin haber digamos, una regla o una ley efectivamente que señale lo contrario, ¿no? Pero como han querido, como se está imponiendo ahora de alguna manera este criterio, pues ahora se ha introducido en una ley, ¿no? Eso es lo único que podría agregar. Gracias, Ale. No de nada. No Y sé si usted bueno, tiene algún si tiene algún comentario a Sí, continuación. comentario al si me respecto o permite, bueno, quiere Sí, claro, exponer por supuesto. en primer sus lugar, ideas. la iniciativa de vuestro colectivo yo creo que es bienvenida para todos los peruanos que estamos fuera del Perú, por varias razones. En primer lugar, porque es como una especie de, a mi entender, ¿ah?
que Sí, claro. puede y que debe funcionar como una especie de comisión consultativa. Es decir, que muchas veces en la mayoría de países hay los colegios de abogados, las agrupaciones que representan cierto interés, que son consultadas para efectos de un texto aprobar en el Parlamento. ¿Okay? Esto le digo por qué, porque el Colegio de Abogados en Lima, a veces yo estuve candidateando el año 2024 como Mm, vicedecano, mm, el Colegio de Abogados tiene poder consultativo, claro. incluso puede vetar a veces los proyectos de ley que ya están aprobados. Entonces, ¿cómo lo hacen? Sobre la base de que el mismo reglamento que lo dice, y aparte de eso, las comisiones que trabajan cuando trabajan, porque cuando trabajan, trabajan bien, y que efectivamente pueden ser un elemento determinante para poder tener la certeza de que el texto reúne los requisitos realmente de juridicidad y todos los principios del derecho, y sobre todo el derecho internacional. Porque no nos olvidemos que el tema de nacionalidad está ligado a lo que es el derecho internacional y el derecho interno. Y teóricamente, desde Kelsen hasta la unicidad del derecho, la incorporación de tratados internacionales a la legislación nacional, a veces hay divergencias entre juristas, eso hay que reconocerlo. Pero lo que sí hay que tener en cuenta es que iniciativas como las suyas crean conciencia en personas que realmente están comprometidas en situaciones que a veces son problemáticas, pero que tienen solución. Y de repente, toda ley no es perfecta. Yo parto el hecho como jurista, si no los abogados no tuviéramos trabajo. Hay que interpretar la ley y hay que hacer entender a los jueces que de repente la interpretación precedente no fue la correcta. Pero al mismo tiempo, hay que tener en cuenta que muchas leyes matan la ley. Entonces, yo entiendo de que hay muchas posibilidades de modificar las leyes y le digo ya, modifiquemos en función del avance de la sociedad. Por coger el caso peruano. Hablamos de modificaciones de la Constitución del año 1993. Han pasado 32, 33 años, la lucha existe. Pero esa Constitución está más modificada que cualquier ley. Y la de modificación es la modificación de la instauración del Senado, por ejemplo. Ese poder que va a tener el Senado de manera imperial, que yo lo puedo llamar así, automáticamente se ha hecho sobre la base de una modificación de la Constitución. Entonces, no pensemos, en todo caso, mi opinión, que toda solución es jurídica y toda solución hay que encontrarla en función de lo que ya existe. Por ejemplo, sin criticar a las personas que están en campaña por los PECs, hay muchas proposiciones, señores. Yo le digo sinceramente, queremos solucionar cosas sobre la base de la economía digital, que es normal, pero hay personas que dicen, por ejemplo, que los PEC deberían tener a un monedero digital. Oiga, señores, que no saben cómo funciona el sistema, págalo en el Perú. Yo lo hago todos los días en la práctica. Viene el cliente, me solicita un acta de nacimiento, antecedentes penales. Yo entro al sistema del reniego, de la SUNAR, saco los poderes, pago con el sistema Págalo, que es el sistema del Banco de la Nación, y me sale el documento. O sea, es que hay que ir al Parlamento para hacer una ley cuando sabemos que existe. Yo creo que es desconocimiento. Ahora, Sí. ese es un caso. Y hay otro caso que de repente usted lo conoce mejor que yo, y eso también he notado en la campaña, las críticas que hay hacia los consulados. Yo soy un ferviente crítico de los consulados, pero en mi vida profesional yo encuentro soluciones, porque cuando un cliente viene y me dice, el consulado dice que tengo que sacar cita para dentro de 15 días hacer un poder, yo le digo, mire señor, vamos a hacer una cosita, ¿para qué es ese poder? Me dice, es para una institución bancaria. Le digo, no necesita estar inscrito en el SUNAR, en consecuencia yo se lo puedo hacer. Yo le hago el poder, yo soy abogado en el Perú, abogado en otros países, lo envío a un notario en el país que me encuentre y le digo, señor notario, por favor, legalice únicamente la firma de la persona que está presente con su documento de identidad. Le digo a esa persona o con las instituciones que trabajo, oiga, este es un notario que ha legalizado una firma, entonces yo necesito la apostilla de la Haya para convertir ese documento privado válido en el Perú. Y funciona. Yo una vez le puse el comentario a uno de los cónsules,
Le digo, cada vez que ustedes rechazan ese tipo de trámite, yo tengo un cliente más. Y efectivamente, es una solución. Ahora, evidentemente, si hay trámites que hay que pasar por el canal oficial, ahora eso se ha mejorado. Yo no sé si los candidatos han leído, pero yo, por ejemplo, con los consulados que tengo en contacto, no quieren que yo intervenga directamente. Dice, no, abogado no queremos, que venga el mismo representante. Entonces le digo al cliente, señores, díganle que yo soy el abogado y ahí queda. ¿Por qué? Porque hay que reconocer también que cuando hay errores que se cometen en el consulado, no asumen la responsabilidad de ese error. Dicen, el cliente me trajo un modelo que no es correcto. Y cuando llegan a la institución a SUNAR, dice, oiga, tienen que hacer todo de cero. Pues el consulado no va a decir, oiga, yo me he equivocado. Entonces, si saben que hay un abogado detrás de eso, dice, espera un momentito, yo no quiero tratar con el abogado porque me va a corregir el trabajo. Pero en el sentido práctico, lo que quiere el cliente es realmente la solución a su problema. Ahora, modificar el reglamento consular por eso es la cosa más, ¿cómo dice? Exagerada que yo escucho. Oiga, señores, un reglamento no se modifica en el Parlamento, se modifica en el Poder Ejecutivo y hay que modificar una ley. Otro elemento que encuentro ahí entre los candidatos, recursos, creación de una plataforma financiada por el Estado. Oye, señor, ¿saben cómo se pasa en la práctica la discusión del presupuesto de la República? Yo he trabajado en economía y finanzas y cuando tenía que sustentar el pliego de un sector por un endeudamiento interno, en época teníamos Contraloría, tenemos el sector, teníamos el jefe del Ministerio de Economía, y es un tira y afloje. Y eso lo ven ahora ustedes por la televisión, que al final el compromiso de este pacto que hay ahora me da financiamiento, yo financio. Ahora, y derivado de eso hay un sistema de corrupción de ya instaurado, esa es otra cosa. Pero yo le estoy hablando con cuestiones técnicas. Y si mi intervención ahora la hago como candidato es porque hay muchas cosas que hay que decirle al PEX. Primero, existe una posibilidad que usted vote. Usted no sea indiferente con el Perú, porque cuando usted vota bien, su familia que está sufriendo en el Perú le va a agradecer porque usted empuja a esa nueva decisión. Pero si usted es indiferente, no participa en los consejos de consulta, lo único que hace es criticar, decir, bueno, me vine al Perú por una mejor, pero usted manda remesas, 5.000 millones de dólares que dice que el Banco Central, que llegan a las economías locales, y que ustedes cuando van a Lima, yo hago 3, 4 viajes a Lima y veo que la economía funciona, informal, pero no funciona porque hay dinero. Dinero que mandamos del extranjero, dinero que entra de las actividades tampoco no declaradas, pero hay dinero. Entonces, hay muchas cosas que hay que ver. Sobre el asunto que ustedes me preguntaron, su iniciativa es muy buena. La solución no es estrictamente jurídica, la solución es también de compromiso. Y le digo por qué razones. Porque a veces esperamos que un consulado, lo he escuchado en varias veces, que dicen que un consulado resuelve diferente que el otro. Es cierto. Yo a veces, no con consulados peruanos, sino consulados de otros países, me han contratado como abogado. ¿Y sabe lo que pasa? Tengo que llenar 5 páginas de formulario que hay que presentarlo en relaciones exteriores de ese país para que me paguen como abogado con una tarifa mínima. Al final digo, señores, ¿sabe qué? Prefiero renunciar a defender a un cónsul de un país o un caso laboral en ese consulado o esa misión diplomática, porque tanto mi equipo como yo pasamos más tiempo en llenar esos formularios porque son reglamentaciones que están en todos los ministerios de Relaciones Exteriores. Sobre la función de los cónsules, de los representantes actuales en el Parlamento peruano, tanto de Fuerza Popular como de Renovación Popular, yo, de ser elegido, si me dan el voto, haré una prognosis de lo que es el Estado en lo que recibiría la posta, porque es una responsabilidad. Por ahí hablan de comité de gestión, auditoría. Señores, seamos realistas. Tenemos la Contraloría, tenemos las comisiones en el Congreso, tenemos el Ministerio Público, tenemos todo el mundo. Y agregar como propuesta una comisión de gestión para rendir cuentas, ¿a qué sirve? O sea, yo lo que le llamo proposiciones populistas, tanto de derecha como de izquierda, que no solucionan en nada. ¿Y eso qué permite? De que el peruano que está en el extranjero
pasando dificultades, en lugar de insertarse y tener un valor agregado del apoyo de la autoridad o del parlamentario que lo representa, se vuelve indiferente. Hay otra crítica que yo hago, por ejemplo, ahí. He escuchado, he estado en el foro de Barcelona, he escuchado muchas cosas con los otros candidatos, y hablaban, por ejemplo, que cuando el cónsul es llamado para asistir a alguien en un desalojo de una vivienda por alquiler, etcétera, el cónsul no va. Oiga, señores, yo le hablo como abogado. Yo cuando asisto a las personas, no importa qué país, delante de la policía, y la policía, la pregunta final que dice, señora, ¿quiere que informe a su consulado? ¿Sí o no? Yo como abogado digo, señor, le voy a explicar si vale la pena sí o no. Y yo digo que más o menos el 80% dice no, yo no quiero que mi consulado intervenga. Entonces, nos encontramos en el mundo del derecho que hay que respetar la decisión del cliente. No hay que imponerla. Y cuando yo escucho por ahí que el cónsul no se acercó al desalojo, señores, es el derecho local. O sea, yo soy representante diplomático. Si me pongo en la parte del cónsul, es cierto, paso por una vía local, un abogado local, que también esa es una de las propuestas que yo tengo que posteriormente se las estaré indicando. A ver, pero Muchas coméntenos ahora gracias. mismo de qué se trata. Mire, usted ha hablado un poco del tema de la SUNAT y todo ese Exacto. asunto. Mire, también de mi experiencia profesional en Perú, cuando yo he sido abogada de algunas entidades bancarias, en realidad normalmente para cuando se hacen gestiones bancarias, yo le digo como asesor legal porque pasaba por mí. Sí, O sea, normalmente yo sí pedía la escritura pública en donde se estableciera, se señalara taxativamente, el poder. no el poder, sino qué acto iba a realizar. Ah, bueno, estoy de acuerdo. ¿Ya? Ok, ¿por qué? Y no solamente eso que estuviera escrito en registros públicos, sino también, inclusive, yo le pedía la vigencia del poder, no se olvide de eso. Exactamente. Sí, 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 sí. Así que sí es, o sea, sí es, digamos, un poco, cuando se hace trámites bancarios, es mandatorio, es prácticamente obligatorio En algunos el tema de casos, la pero, inscripción registral en registros públicos, porque si no, ¿cómo le va a otorgar al banco o al asesor, en este caso, una vigencia de poder? pero espere, depende, porque si es para recoger una tarjeta bancaria, es suficiente el poder simple. Para recibir los códigos del acceso a Internet también. ¿Y eso por qué le digo? Porque cuando el cliente me consulta y me da los datos del que trabaja en el banco, yo le consulto, le hago la propuesta, le mando la proposición. ¿Esto vale? En algunos casos pasa, en otros casos no pasa. No le puedo Y le garantizar. digo, sería en todo caso el criterio del banco, porque bueno, cada uno también, Exactamente. cada banco tiene sus Su política. normativas internas, así que es Exacto. bien difícil respecto a eso. Pero yo si fuera abogada de un banco y me dicen, ¿sabe qué? Yo con un poder simple le voy a dar una clave a otra persona, yo no se la doy. Ah, por Yo eso no le se la digo, doy. depende, depende. Claro, Yo yo lo he no se la logrado, doy. Estamos yo hablando lo de he una logrado, clave pero del manejo eso, prácticamente toda la cuenta. ya, es cierto, es el riesgo. Por eso que yo no puedo generalizar Claro. cosas puntuales que es problema de algunos, y es el problema de los que tienen cuentas en el Perú. No todo el mundo tiene cuentas en el Perú. Sí, bueno, sí, Entonces, sí, y sí. cuando yo quiero, como PEX, decir que las cuentas, que todo eso, señores, oiga, yo estoy proponiendo fondos de inversión, una corporación financiera, y le digo ya, señores, de lo que se envía al Perú, de los 5.000 millones, está demostrado que el 60-70% es para financiar los gastos corrientes de alimentación, vestido y vivienda de la familia que está allí. Quedará un 20 o 30% que está en capacidad de ahorrar. Y ese ahorro es donde yo ataco. Hay propuestas populistas de los candidatos que ya hablan de un fondo, de un banco, de una cámara de comercio. Oiga, yo soy un peruano que tengo mis ahorros, cuando escucho eso digo, interviene el gobierno. No, gracias, chao. Me voy a otro país, me voy a Bolivia a comprar terrenos y regreso con capital para ver una capitalización mejor en el Perú. Pero eso da miedo, oiga, como proposición de candidatos, eso sin entrar al detalle, que muchas personas jactándose del contacto que tiene o que han tenido con asociaciones y que han creado asociaciones, dicen, yo soy el que conozco todo, que he recibido formación. Señora, yo creo asociaciones todos los días. ¿Y sabe cómo las creo? Viene un peruano y me dice, ¿sabe qué? Quiero importar algo. Yo le digo, señor, mire, no le recomiendo una empresa. ¿Por qué? Porque tiene que pagar tanto. Yo le recomiendo una asociación.
Condición, 3 personas de confianza para el comité. Y si el negocio marcha, pasamos a la parte de empresa. Esa es una opción. Otra opción, señor, usted viene del Perú, créese una empresa en el Perú y acá hace la filial y avanzamos así. O sea, no nos metamos en la idea que la solución es una ley en el Parlamento. Yo encuentro candidatos que dice curso de formación gratuita para todos los PECs. Oiga, señora, nosotros lo hacemos ya gratuitamente. Pagamos el Zoom, le informamos a gente que quiere dar conferencia y lo hacemos. Es que por eso hay que ir al Parlamento. Oiga, esto es una tomadura de pelo a todos los que van a votar. Por eso que la gente se vuelve indiferente. Y me dicen, oiga, pero si yo he visto una candidata que me propone un monedero electrónico, una candidata que me propone cursos gratis, otra candidata que quiere traerse abajo los cónsules, otra candidata que quiere realmente utilizar la digitalización y no sabe por qué. Oiga, yo le digo, es cierto, todo el mundo está digitalizado ahora. Y como le digo a los clientes, señores, nada es gratis. Yo salí del Perú el año 90. En el Perú el año 90 el Internet no existía. Y cuando la secretaria tipeaba y se equivocaba, sacaba la hoja, la rompía y volvía a tipear y era bien rápido. Ahora no. 35 años después hablamos y la máquina escribe sola. Escribe todas las barbaridades que uno le dice. Y si vamos a encontrar esas barbaridades en muchas propuestas, oiga, le digo, no me mienta, le digo, yo sinceramente te respeto mucho, no te ataco personalmente, yo te ataco en el proyecto, porque esa es otra cosa que hay que entender. En una contienda electoral no hay que atacar al diputado que se va o que se queda. Eso es una falta de respeto. Yo, si recibo un caso de un abogado que ha visto antes a mi cliente, yo no lo voy a decir, es lo peor, le engañamos. Señor, eso nosotros lo aprendemos. Usted como abogado, el otro señor como especialista, tenemos una ética, tenemos una formación. No es porque nos queremos conocer todo, vamos a destruir al otro. Eso para mí es algo, yo cuando escucho propuestas de eso, le digo, señor Pedro, un momentito, hablamos de otras cosas, menos lo que está proponiendo, le digo, porque no entra en el caso la mínima discusión. Señor Celi, Diga. usted ha hablado de todo el asunto y efectivamente también, al igual que usted, yo he escuchado respecto de las críticas que que se dan en relación a la función de los consulados. Eh, Hay en Madrid, por ejemplo, el tema de las compras, la venta y compra y venta de citas que todos conocemos, Ya. la mayoría de gente aquí en Europa. Pero ahí no, todavía no termino. No, siga, siga. ¿Ya? Pero lo cierto, independientemente del tema, lo que a veces y en muchos casos yo he podido ver en la práctica es de que los consulados no actúan con una unificación de criterio. Por un lado aplican, no sé, de alguna manera, como cree su personal administrativo o el cónsul, no sé qué es lo que sucederá ahí internamente, porque Sí, instructivos tienen, ¿ya? Pero igual, con instructivo y todo, hacen el despelote, exacto. ¿ya? Es más, inclusive no solamente con instructivos en cuanto a tomar una decisión, inclusive por encima de sus competencias, hace unos días estuvimos entrevistando a un candidato que nos comentaba en Argentina que por ejemplo, su hija, él había escrito a su hija, nacida en Argentina, en el consulado, ya, le escribió su partida de nacimiento ya cuando la niña ya fue mayor de edad, quiso ir al consulado, fue al consulado, efectivamente, por ejemplo, a pedir su DNI. Y él y cuenta que el cónsul le pidió que redacte un documento de que por qué quería ser peruana. Si ya era peruana, ya estaba sentada, escrita. ¿Y cuál era la justificación por la que quería el DNI? O sea, ese tipo de arbitrariedades que en realidad a mí me parece una arbitrariedad y me parece una falta de respeto inclusive a la privacidad de la persona. ¿Yo por qué tengo que decirte, por qué yo le tengo que dar explicaciones al cónsul? De que por qué yo quiero si ya estoy inscrita, o sea, esta niña, esta menor de edad estaba inscrita ya desde su nacimiento o por ser hija de peruano radicado en el exterior, pero nacida en el extranjero, ya tenía la condición de peruana. O sea, este tipo de cosas es lo que ocurre entre tanto, y solamente le estoy dando un ejemplo. Concluyendo y diéndome la pregunta concreta, ¿qué cree usted
que sería lo más conveniente para poder, usted dice no a la reforma del reglamento de los cónsules, porque hay un reglamento consular que ha sido aprobado no hace mucho. ¿Sí? Y, ¿cuál cree que sería la solución para evitar este tipo de cosas? ¿Qué cree que de repente, obviamente, legislativamente se pueden hacer muchas cosas, pero yo, al igual que usted, a veces yo creo que también como Europa, usted es un abogado que trabaja en Europa, yo también. Ya, Y de regulación estamos hasta acá, hasta acá. completamente de acuerdo. Y Sí, en Perú estamos comenzando a estar también hasta sí. acá. O sea, que al final sentimos, yo no sé si usted comparte la idea, pero esa es una pulsión personal que al final sentimos que como abogados, que somos al final quienes legislan la mayoría de cosas, hemos fracasado, ¿no? En Mm, cierta manera porque el lugar, se entendía de que el derecho era para facilitarle la vida a la gente y lo que hemos hecho en realidad es destruirle complicado, la ¿no? vida a Sí, la gente en cualquier cosa en lo más mínimo, estoy de acuerdo. precisamente por leyes y leyes y regulación de la regulación de la regulación de la regulación. ¿Qué opina usted sobre eso? Bueno, yendo al consulado Mire, específicamente. yo le respondo de manera pragmática. Todos los cónsules tienen una visión diferente, a pesar de estar formados en la escuela diplomática. Sí, ¿Ok? Hay cónsules que también son honorarios, que no son pagados por el Estado, pero es amigo del que está en ese momento en el gobierno. sí. Hay cónsules que es la silla dorada para mandarlos a una puerta de salida. Hay cónsules que como invierten su tiempo en la carrera como cónsul. ¿Okay? Hay de todo. Hay todo. ¿Ya? Es como una chapita para ser presidente en el Perú ahora, ¿no? Entonces, estamos en ese camino. Ahora, generalizar todos esos problemas por el comportamiento de una persona es como si generalizamos el comportamiento de un abogado corrupto para todos los abogados. ¿Ok? Ese es mi criterio. Ahora, ¿qué hacer para que esos consulados funcionen? Y aquí va la proposición que tengo como candidato. Es muy simple. Señores, hay consejos de consulta, hay colegios profesionales, hay cónsules, hay el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Economía. Yo lo que propongo es una plataforma digital que sea independiente, que sea el órgano técnico entre el consulado y el peruano PEX o la familia del peruano PEX. Digamos, señor, usted, mi plataforma tiene tres vertientes o tres proyectos, subproyectos. Uno, la Corporación Financiera PEX. Segundo, lo que yo le llamo la formación y la investigación PEX. Tercero, la cooperación internacional PEX. Le voy a decir en grosso modo lo siguiente. Corporación Financiera PEX. Todo el mundo se queja que no puede ahorrar, que no puede tener créditos en el Perú, que no le dan facilidades. Es cierto. Por experiencia le digo, y usted lo conoce mejor que yo porque usted trabajó en un banco, las exigencias bancarias es de que el acreedor el deudor debe pagar. ¿Okay? Yo cuando tengo algunos clientes, me dicen Europa, muy lejos. Estados Unidos, me sacan la lista de esto. Digo, señores, mire, vamos a una cosita. Este señor tiene un montón de años en tal país. Tiene esta actividad, tiene todo. Lo que usted me pide, le digo, no existe. O si existe, usted no lo va a considerar. Yo, lo que le vendo a ese banco, le digo, señora, ese es fulano, Juan Pérez. Juan Pérez trabaja en un banco en Suiza. Juan Pérez tiene un ingreso de $100,000, tiene esto, etcétera, etcétera. Le digo al banco del señor Pérez en Europa, señor, por favor, le puede dar una carta a mi cliente, cómo es su comportamiento crediticio, cómo es su comportamiento con el banco. En Suiza se paga un monto, $100, y obtenemos la carta. Entonces yo armo el expediente. Ahora, ¿cómo vamos a llegar a esa corporación financiera? Porque solucionamos ya el problema de la persona que tiene una capacidad de ahorro para eventualmente obtener un crédito en el Perú. ¿Ok? Vía esa plataforma. Oiga, comunicamos a todos los bancos que hay 10 potenciales compradores de apartamentos en tal zona, donen las ofertas. Entonces, comenzamos a facilitar la información. ¿Ok? Queremos que, por ejemplo, yo tengo mi familia que es microempresaria
artesana y que no tiene capital. Yo le digo, señor, te voy a dar, claro, pero siempre la desconfianza. La familia no me devuelve, me metieron perro muerto o cabeza, como dicen, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que haría yo? Un famoso fondo de garantía que ha sido trabajado con organizaciones no gubernamentales. Oiga, un proyecto en el Perú que necesita $15,000 o $5,000, llegar a un acuerdo con un banco, que los hay, banco pequeño, grande. Oiga, señores, nosotros tenemos un fondo que puede estar en Europa o en cualquier país, que significa que si el señor que va con un proyecto para que usted lo financie a $15,000 o $10,000 o $5,000 quiere garantía, este fondo le damos la garantía. Y nosotros somos responsables. Matamos dos pájaros de un solo tiro. Funciona el proyecto familiar de esta persona que está en Europa. El que está en Europa ahorrando, su dinero no ha sido tocado porque está la garantía y se está revalorizando su capital en un fondo que hacemos aquí. Eso funciona. ¿Tomará tiempo? Lo tomará. Todo el mundo no podrá participar porque los que participarían serían los que tienen ahorros. Otro criterio, por ejemplo, la persona que dice, oye, ¿sabes qué? Tengo productos para exportar. Ok, señor, utilicen la plataforma. ¿Tiene algún familiar en Europa, en Estados Unidos, en América? Sí, tengo tal. Contáctelo, dígale que usted puede ser representante. Esa plataforma nosotros la manejamos técnicamente. ¿Ok? Pero no lo entiendo un poco, de A ver, repente me he précisa. perdido. A ver, dígame. A ver, usted dice que va a crear una plataforma Oferta y digital. demanda, ¿sí? Ya. Esta plataforma, primera pregunta, ¿va a Ya. sustituir los consejos de consulta? No, lo va a integrar. Lo va a integrar. Sí. Pero ¿y si no hay? Porque no hay muchos, creo que hay uno o Sí, dos pero ahora. ¿Qué justamente, hacemos? es que no tiene interés porque... No, espere. Los consejos de consulta nadie los consulta porque no tienen interés y no saben lo que hacen. Cuando el consejo de consulta Pero comienza... entonces, ¿cómo vamos a integrar algo que no existe, pues, señor no, Celi? pero por ¿Cómo eso, hacemos? señora, por eso le estoy diciendo. A ver, ¿Cómo integramos una persona que tiene que votar dándole la información cómo se vota? Es exactamente lo mismo. O claro, sea, la indiferencia que existe en este momento de todos los sí. peruanos en el extranjero, porque hay que reconocerlos, Y dentro también. y dentro también, pero esa indiferencia es porque la información está manipulada, está tergiversada. Y cuando viene alguien a mí, por ejemplo, me dice, ¿sabe qué? Tengo una actividad, quiero un sponsor, y le digo, perfecto, yo participo, me interesa. Y me dice, aquí está la cuenta bancaria. No, señor, yo no doy dinero. ¿Y qué va a dar? ¿Cuántas personas necesita para que trabaje en ese proyecto? Ah, pero tenemos para pagarle a 2 personas. No se preocupe, señor. Yo tengo 2 personas que van a destinar de repente 10 o 20 horas en ese proyecto. O sea, yo lo pago. Fantástico. La persona que vino a buscar el dinero no lo tiene. Y le digo, por ejemplo, yo cuando muchos gobiernos se han sucedido en el Perú, hay un grupo de peruanos que son plenipotenciarios de los gobiernos que emergen cada vez en el Perú y que proponen puestos y la gente cree. Me proponen, usted será embajador, le digo, señor, es que yo no busco trabajo. Pero vayamos al tema de la plataforma. Ya, Vayamos al tema de la la plataforma. plataforma... Explíqueme cómo va a funcionar esa plataforma, Ya, porque inclusive usted dice que por ahí se va a canalizar de repente, por ejemplo, yo ya, tengo aquí en Noruega mis ahorritos y ya, quiero perfecto. comprarme una casita en Perú. Ya, A través de esa plataforma yo voy a poder enviar mi información bancaria a Perú. exacto. Eso es lo que usted está proponiendo. Pero en el Perú no va a caer en saco roto, como se dice. En el Perú hacemos intervenir los colegios profesionales. Hacemos una comisión de colegios profesionales donde diga, señores, miren, yo necesito tantos profesionales que van a analizar los proyectos, la Pero ¿quién va a viabilidad. administrar esa plataforma? Me está diciendo... Pero por eso le digo, no vayamos tan rápido. Ahí, bueno, No vamos. vayamos tan rápido. Ya lo espero, lo dejo. O sea, yo lo que le pido no sea como los candidatos PECs, que ya se imaginan que los dólares van a caer así y que la estructura va a estar creada. Señora, hay que crearla. Yo no le puedo decir qué forma jurídica hoy día tendría esa plataforma o esa corporación si No, hablamos de sino que primer quién punto. más o menos la podría manejar, quién podría tener la capacidad de gestionarla, ¿no? Ya, Más es o que menos, más o menos. vemos ahí la parte técnica. La parte Claro, técnica, como es digital, ya. tenemos que tener una base de profesionales que tenga la parte digital.
¿ok? Que tiene que ver con firma electrónica, todo lo que ¿En serio? existe ahora, que lo conocemos. Ahora, ¿cómo se financia eso? Todos dicen, el Estado que pague. No, señores. Cuando el Estado le pedimos dinero, no nos van a dar. Señores, yo les aseguro que con esa iniciativa privada, tocando las puertas a medianas o grandes empresas que están ligadas con el Perú, con las cámaras binacionales, ojo, yo soy miembro de Cámara Peruana Suiza en el Perú y cuando nos reunimos, los negocios funcionan. Si hacemos lo mismo, evidentemente, señores, eso decir, oye, mira, yo tengo este negocio, me interesa, yo pongo una parte, poco a poco jalamos. Cuando tenemos ya ese financiamiento, oye, ¿quién va a administrar todo eso? Espera un momentito, no vaya muy rápido. La administración no será la burocracia, no será una cuestión estrictamente privada, tiene que ser mixta. Señores, escogemos los técnicos, que puede ser una parte gubernamental, una parte privada, y metemos los gremios profesionales. He hablado de colegio de abogados, el colegio de economistas, el colegio de contadores, el colegio de ingenieros. Metamos también los organismos que les interesa, como la CONFIE. Yo le digo otra cosita por experiencia. Yo cuando he tenido experiencias, iniciativas en Europa, que hemos canalizado proyectos, jugando, haciendo cartas hacia todo el mundo, de repente las grandes empresas que estaban, que funcionan en América Latina, no respondían. ¿Y sabe qué decían? Oiga, señora, su proyecto tiene lógica. Y decían, ¿sabe qué? Queremos financiarlo, ¿sí? Pero usted sabe, no es que nos interese cómo estamos, no es algo nuevo porque nosotros lo conocemos. Lo que nos interesa es que ustedes están llegando a un mercado objetivo que nosotros no podemos llegar y que ustedes están en la capacidad de hacerlo. ¿Ok? Entonces dicen, oiga, ¿quiénes están ahí adentro? Tal empresa, tal empresa. Ah, entonces nosotros también vamos. Entonces, es el efecto multiplicador. Es un trabajo de peones, pero se logra. Pero si como hablan todos los candidatos, en 5 años eso lo vamos a obtener, le digo, señora, posiblemente sí. Ahora le digo otra cosita. Cuando usted ha tocado el tema de las críticas a los representantes en el Parlamento, yo le digo sinceramente, cuando escuchamos a Lizarzaburo, cuando escuchamos a Ceballos, todo lo que han hecho son los pioneros, porque no encontraron nada. Que no ha Sí. sido suficiente, es cierto. Que en 5 años no se puede hacer, también es cierto. Entonces, señores, seamos un poco honestos, realistas, profesionales. No es porque queremos ganar una elección que vamos a destruir al que inició eso. Por eso yo les digo, yo no simpatizo con ninguno de los partidos que están en el pacto ahora, pero tampoco voy a desmerecer lo poco que se ha hecho por los PECs. Hay mucho que hacer, por eso que la propuesta que yo lanzo va en ese sentido. No hay que destruir, hay que seguir. Usted ha dado en el punto cómo convencer a la gente. Señor, mire, le digo por experiencia en Naciones Unidas. Cuando la gente se va de misión a Naciones Unidas y llega con las ideas de los derechos humanos, las cárceles inhumanas, uno hace sus seminarios para los presos que están sufriendo y ningún preso viene. Entonces, hablamos con los alcaldes y los alcaldes dicen, oiga, ¿sabes qué? Si dan cervezas, todo el mundo va a venir. Oiga, esa es la idiosincrasia, de repente africana, también latinoamericana. Le doy un ejemplo. Yo he hecho conferencias en Ginebra. Yo les he pagado como promoción de mi estudio para realizar exequatur en el Perú. ¿Y sabe cómo lo hago? Yo mando la lista todo, me vienen 100 personas que quieren ir. Entonces digo, esto lo conozco, este no hace nada, discrimino. Tengo 20. Esos 20 vienen porque tienen interés en el producto. Ahora, de esos 20, al final yo les doy documentos con todo lo que es válido y les meto un bono para el aperitivo. ¿Ok? Y le digo al organizador del bar, toda la gente que venga con este bono, cuando termine la conferencia, a las 8:30, le da lo que tiene derecho. Antes de las 8:30 de la noche no le dan nada. Oiga, hay que formar a la gente. Y eso es lo que tenemos que saber. O sea, el control social, que yo lo llamo como muchos socialistas o como muchos sociólogos, porque todos sociólogos que socialistas hacen, es eso. Ahorita, en este momento, nosotros estamos controlados socialmente, tecnológicamente. Usted y yo estamos hablando, pero sabe muy bien cómo
nos están controlando por la comunicación del adres IP. Sabemos, eso es control social. El poder público lo puede hacer. En Francia, por ejemplo, ¿cómo controlan a los musulmanes? Le crean su mezquita. No por el movimiento anti-árabe musulmán. Dice, ¿por qué invierten en el extranjero? Oiga, señor, muy fácil. Los tenemos controlados. Señor Celí, Dígame. quiero hacerle otra pregunta. A ver. Todavía no Usted terminó el también proyecto, pero bueno. ha comentado en relación también a las diversas promesas que se dan respecto a entregar o otorgar asesoría legal los consulados a los peruanos. Por ejemplo, ahora mismo hay muchos peruanos que están en situación irregular en España. La situación que está pasando en Estados Unidos, y algunos creen que de repente tendrían los consulados que dar una orientación legal Sí. a las personas que llegan en estos países que están en condición de irregular. Obviamente usted ejerce, pero ¿qué le parece todo este tema? O sea, ¿qué tan viable? Yo tengo una opinión respecto de ese tema, pero no interesa mi opinión. Aquí lo que interesa es su opinión porque Ya. es usted el que está candidateando. ¿Qué le parece eso? ¿En realidad es viable? ¿Lo Sí. considera viable? Lo considero viable a costos reales y básicos. Le explico. En esa plataforma, yo tengo el Colegio de Abogados de Lima. Y como usted y como yo, pertenecemos a colegios europeos, ¿correcto? Llegando a un acuerdo con las permanencias jurídicas de los órdenes de abogados que existen en todos los países, por ejemplo, aquí en Ginebra, la consulta del Colegio de Abogados son 60 euros, si queremos hablar en euros. Mi consulta básica también son 60 euros, que no es nada, pero con la intervención del abogado como abogado son 400 euros la hora. Y ¿Okay? aquí en Noruega llega hasta 750 euros la hora. Ya, la hora. Pero esa es la hora cuando ya tenemos el caso, que hay que defender, hay que sudar, hay que pasar. Pero la consulta general, que la dan los colegios de abogados, eso es económico. Yo cuando he hecho la permanencia, y eso es otra cosa que también quiero decirle, yo he hecho la permanencia jurídica en el consulado de Ginebra, ¿ok? Y cuando la cónsul en la época me consulta, le digo, mira, yo estoy dispuesto. Le digo, en el orden de abogado, en el Colegio de Abogados de Ginebra, cobran 60 francos. Oficialmente, yo tengo por lo menos, no para mí, sino para que la gente sienta que invierte y le cuesta y hay que pagar por un servicio de todo el mundo. Yo le digo, vamos a cobrar 30 francos, 30 euros. Conclusión del estudio, 4 tipos de personas. La primera, ¿por qué voy a pagar si a usted le paga el gobierno peruano? Segunda. Bueno, pero prácticamente usted me está diciendo de que quien va a pagar a los abogados es el Estado peruano. No, va a tener no, capacidad. no. Usted sabe, eso es lo que le planteo, porque estamos hablando de muchos peruanos que están en Estados Unidos con los costos, porque la asesoría no lo van a dar abogados peruanos, ojo, lo tienen que dar abogados por supuesto, y van a obviamente cobrar conforme cobran en Estados Unidos y en España conforme cobran en España. Ahí hay que hacer la diferencia. Las permanencias jurídicas de los colegios de abogados, en todo caso, de lo que yo conozco, tienen una tarifa módica porque es una orientación general. Sí, en España las hay, claro, por supuesto. Ya, por eso le digo. Pero es un estándar, algo, una guía. Ya, yo me refiero a eso, ¿ok? Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si dentro de esa plataforma ya institucional de peruanos, con apoyo oficial, porque hay una ley que se adaptaba a eso, oiga, tenemos la representatividad. El Colegio de Abogados de París, de Madrid, de Ginebra, señores, estarían en la posibilidad probable de destinarnos de repente una mañana para las consultas de los peruanos que pasan por la plataforma. Le digo otra cosita. Yo soy miembro del Colegio de Abogados de París. Estoy en una plataforma. Hay muchos peruanos que consultan esa plataforma y pagan 200 euros. Yo llego a casa y dice, hay tal persona de Perú que quiere esta consulta, 200 euros la media hora. Yo la acepto, me pagan y sigo, ¿no? O sea, hay personas que lo pueden pagar. Porque no nos olvidemos que en esa diáspora peruana hay de todo. Hay gente que puede pagar, gente que no quiere pagar y gente que sigue pensando que está en el Perú. O sea, eso estamos de acuerdo con todo el mundo. Y a veces, por ejemplo, no solamente con los peruanos,
Yo tengo los amigos cónsules o embajadores que me mandan sus clientes cuando ya quieren, oye, este me está molestando mucho en el consulado, vaya al abogado que le resuelve el problema. Entonces, cuando bueno, a mí el cónsul me mandó, yo, señor, mire, las consultas son 60 francos. Me dice, ¿me va a cobrar? Le digo, sí, señor. Donde está sentado tengo que pagarle a alguien para que limpie. La luz yo tengo que pagar. Digo, ahora, no, que a mí me ha mandado tal cosa. Digo, señor, vamos a hacer una cosita. Le voy a pedir un favor. Y entonces el tipo se levanta. Le digo, mire, hoy día no le cobro. El favor que le pido, ya no vuelva por acá. Y cuando la persona escucha eso, dice, ah, pero aquí tengo. Porque sabe una cosita. No es el mismo tratar con un abogado latino que con un abogado local. En todo Eso lo caso, tienen claro, lógico, eso lo tienen ya, clarísimo. Por entonces, eso hacen lo que hacen muchas la veces. relación que en todo caso los clientes que tienen conmigo saben muy bien, oye, ¿sabes qué? No es que te pague o no te pague, es que yo quiero mantener una relación que dure. Porque si me están desalojando, te llamo 24 horas 24 y me vas a dar una solución. Y eso es la permanencia. ¿Ok? A mí me detienen pero, por ejemplo, lo que usted ha visto de repente en París. Usted ha visto en París esa familia que vino con todas las autorizaciones para el matrimonio de una persona, miembro de la familia, y que en París le dijeron, señores, carta de garantía, tenían todo, y al final dijeron, no entra. Yo he tenido casos parecidos así. ¿Por qué? Porque la directiva política, en todo caso, los que vienen de América Latina en París le dicen, señor, usted no entra al territorio europeo por París. Si usted se regresa en la tarde, no le cuesta nada el regreso. Pero si usted quiere intentar pasar delante de un juez dentro de 78 horas o 72 horas, cuando lo voten, va a tener que pagar tu regreso. Eso es lo que pasa. Entonces me llaman, la gente que me conoce, yo le digo, señor, mire, vamos a ser sinceros. Yo hago mi trabajo, yo no voy a ir a París. Le digo, ¿por qué? Porque ahí hay abogados que viven de este negocio y están en el aeropuerto. Le digo, esas audiencias lo citan a uno a las 8 de la mañana y pasan a las 8 de la tarde. Entonces le digo, eso cuesta. Le digo, no para mí, sino para la persona que está en el lugar, que es el abogado local. Si usted tiene los medios, podemos intentar eso. Si no los tiene, lamentablemente, la persona no va a trabajar. Entonces, ¿cómo concientizar, cómo darle esa confianza al peruano que tiene una herramienta técnica que puede llamar y que siempre habrá una ayuda? No hablemos de ese call center que muchos candidatos dicen, oiga, que quiero que me llame y me dé la respuesta. No, señora, si usted no tiene nada, usted no tiene convenios con los colegios profesionales de Perú, con los colegios profesionales en Europa o Estados Unidos. Por ejemplo, los colegios profesionales de Perú, ¿qué lo querían? Yo, por efecto indirecto. Señores, ustedes necesitan alguien que tenga práctica en un estudio de abogado. Mire, nosotros vamos a mandar consultas de todas las personas que están fuera y que durante 6 meses pueden consultar 20, 50 o 100 personas y cuando demuestre que han dado la respuesta a eso, se le da un certificado y eso vale para la inscripción del colegio de abogados. ¿Y por qué le digo esto? Yo lo hago con la Cámara de Comercio. Por ejemplo, yo soy miembro de la Cámara de Comercio de Lima y de la Cámara de Comercio Suiza en el Perú. Y cuando yo tengo clientes que voy a mandar al Perú, evidentemente el abogado no conoce mucho, pero conocemos los criterios generales. Yo consulto. Le digo, tengo esto, ¿cuánto es la tasa de importación? ¿Qué era? Tengo la solución. Entonces, eso lo Eh, podemos hacer. Sí, bueno, muchas gracias por sus ideas y su exposición. Ya estamos una hora en la entrevista parece. y sí, No sí, hemos ya hablado tenemos mucho. una hora. Sí, para finalizar, queríamos contarles sobre un proyecto que estamos impulsando que se llama Botamatch. Vota más, güey. Sí, y le estamos mandando a todos los partidos que están participando en estas elecciones. Es un cuestionario de 33 preguntas sobre cosas generales del Perú para que cuando todos los partidos lo hayan respondido, el votante pueda también responder esas 33 preguntas y verse identificado con algunos partidos dependiendo del resultado que obtenga de coincidencia con las respuestas que dieron los partidos sobre diferentes puntos importantes. Eh, Me gustaría, o nos gustaría también que nos dé alguna dirección de correo electrónico de la dirigencia de su partido para poder mandar el cuestionario y poder ampliar Perfecto.
esta página. Y bueno, le agradecemos su presencia eh, y le deseamos mucha suerte en las Mucha próximas suerte en su elecciones. Muchas gracias a usted. campaña. Yo creo que he hablado de una parte de la proposición. En todo caso, esa plataforma que yo le hablo es la parte, por ejemplo, también de la formación, los títulos universitarios, que todo se puede canalizar ahí. La persona que quiere venir del país, antes de llegar a cualquier territorio de cualquier país, ya puede utilizar la plataforma, de manera que puede ya empezar los trámites de homologación. Y hay una cosa por ahí que quisiera mencionar. Yo escuché a una candidata que dice que para homologar los títulos, el gobierno peruano tiene que dar una credencial que el título es válido para avanzar el trámite en la homologación o el reconocimiento en el país donde va a ir. Entonces, yo escucho eso y digo, oiga, si ya los diplomas universitarios peruanos están con una reputación un poco dudosa, imagínese esa credencial que no sé quién la dará, de dónde podría salir. Y digo, o sea, yo digo, oiga, esta señora o no conoce, o vive en el Perú, como muchos candidatos que se están presentando, y que alguien le ha contado las maravillas que uno llega al aeropuerto y le caen los euros por donde camina, porque eso también es la idea que tienen, pero Mm. eso no es posible. Y para terminar, el otro proyecto que es de la cooperación internacional, señores, hay muchas iniciativas privadas. Yo, por ejemplo, cuando ha habido zonas de desastre para otros países, la gente me consulta porque yo escribo en los diarios suizos. Y cuando hay misiones suizas en América Latina, me llaman para mi opinión. Últimamente ha sido por las decisiones de Bush en Venezuela, etcétera. Todo está en el sitio internet. ¿Qué es lo que pasa? Me dicen, mire, ¿sabes qué, señor? Nosotros tenemos ayuda aquí para darle al Perú o a la zona de desastre. Pero quiere que le diga una cosa, no queremos pasar por el canal del consulado, porque todos se roban, hablando en términos generales de la administración pública, no llega la ayuda. Y eso no queremos. Queremos que vaya. Es que usted conoce asociaciones, cojo el teléfono y digo, aquí yo soy jesuita, conozco algunas asociaciones en el Perú, esto puede funcionar. Oiga, la gente se va contenta y dice, ok, deme la dirección, nosotros enviamos el paquete. Habrá un colegio, habrá una pequeña comunidad que recibe esa ayuda. ¿Cómo canalizamos eso? Con la plataforma, señores? Yo he estado miembro de un jurado en Bremen, por ejemplo. En Bremen participé porque me llamaron para analizar los proyectos que venían de América Latina. Y encontré un peruano que venía de Puno, que usted lo veía, hablaba apenas el español. Entonces yo le digo, señor, y yo era el jurado, uno de los miembros jurados. ¿Y cómo llegó acá? Me dice, muy fácil. Primero que de llegar a Puno al aeropuerto Jorge Chávez pasé 4 días. Bueno, ya se imagina cómo. El proyecto era muy artesanal. Pero yo le digo, ¿y por qué está acá? Me dice, muy simple. Llegó un señor de la cooperación alemana como turista, simpatizamos, me dio la información, me dijo, yo te voy a apoyar para que vengas a exponer tu proyecto. No por la calidad del proyecto que va a cambiar el mundo, sino por la iniciativa que esa persona, sin tener el apoyo gubernamental, podría estar en Europa. De eso hay muchos. Entonces, ¿para qué sirve mi plataforma? Es esa cooperación internacional. Esas son las asociaciones, no las asociaciones que crean muchos candidatos. Oye, yo he sido presidente de tal asociación, señora, es cierto, pero ha hecho algo por el Perú. Ha ido a ver si una asociación del Perú le ha pedido ayuda a usted para mandar alimentos, porque aquí en Europa, por ejemplo, y usted debe saber, hay gente que por el cambio tecnológico cambia sus cosas y dice, oye, y esto lo votamos. Hay gente que yo conozco del África que recicla eso y hace su negocio. Hay gente que vive de las asociaciones aquí en Suiza y que también está empezando a hacer eso. Buscan destinatarios. Es que voy a trasladar una demanda de esto al cónsul porque hay que pasarle, señores, no pierdan tiempo. Se van a seccionar y esa ayuda quedará en su corazón que nunca pudieron ayudar. Eso es lo que hay que hacer. Y eso es mi plataforma. Por eso, el 12 de abril es un día muy decisivo. Si no queremos aumentar los 3.500.000 PECs que estamos ahora, votemos bien. Porque si votamos por lo mismo que están ahora, ya no serán 3.500.000, serán posiblemente el doble. Y si ahora somos el 10% de la población que estamos afuera, seremos el 20, 30%. Y estamos llegando a eso que podría decirse la balcanización del Perú, extranjero y peruano. Y todo el proyecto que ustedes tienen de nacionalidad caerá por sí solo, porque el peruano
que va a elegir, somos como el cirujano. Todo el mundo tenemos un pequeño bisturí que hay que cortar donde está lo que hace daño. Y con ese pequeño bisturí que es el voto, no dejemos convencernos por el globo celeste o por el globo naranja. Piensen en las nuevas alternativas, piensen en el partido de Pancho Díaz Canseco, un antiguo diputado que obtuvo la gran mayoría cuando fue diputado, un empresario que ha sido impulsor de la exportación de la quinoa y un equipo técnico que lo acompaña. Porque si yo estoy metido en esto, como siempre me pregunta, este proyecto de manera privada para mí funciona en términos microscópicos. Yo quiero aportarlo al país. Y yo creo que se puede. Por Señor eso, Sally, si usted, una pregunta, para dígame, terminar ya y para despedirnos, pero dígame, así, chiquitito nomás, porque ya diga, estamos súper, ¿ah? Estamos dígame, súper. dígame, dígame. Si gana, ¿va a regresar a vivir a Perú o cómo va a hacer? Evidentemente, si yo ¿Cierra el gano, chiringuito en Suiza? de todas maneras, los chiringuitos están en todas partes. Yo creo que mucho depende también cómo uno se invierte su tiempo en la vida que conoce. Yo, como le digo, por ejemplo, soy miembro de cuatro colegios profesionales. Cuando las personas vienen a proponerme cosas que no se deben hacer, yo le digo, mire, señor, yo amo la libertad, yo amo la salud. Le digo, lo peor que me puede pasar es que termine profesor en el Perú, sin merecer a los profesores. Le digo, o escribir en los diarios, pero algo puedo hacer y no caer en esa corrupción. Porque el que cae en la corrupción cae rápido, y cae muy rápido, y por eso invoco a todas las personas que tienen ese bisturí, que es el voto del 12 de abril, contribuyamos a sacar ese cáncer que está ahí. Y yo, para responderle concretamente, yo sí iría al Perú, porque si es mi No, usted obligación. va a tener que ir, digo yo, si Claro. va a cerrar el chiringuito en Suiza. No, Porque, pero ¿qué pasa? ¿O va a estar así de no, venida? A no eso me nos refiero. olvidemos que usted como yo sabe muy bien que somos abogados y que Digo, nomás pregunto. tenemos estructuras que funcionan cuando nosotros no estamos. Más o menos, más o menos. O sea, Depende, pues, Sí. depende. ahora, Bueno, no pues, tengo señor que... Celi, le agradezco Señor, Sí, muchísimo. dígame, todavía no se vaya, vamos a cortar la transmisión y que para que nos dé un par los de datos. datos. Sí, no se preocupe. Muchas gracias y esperemos que continúen el programa después de las elecciones, que no haya esa balcanización de la masa de peruanos que van a decidir el 12 de abril. Muchas gracias. Le deseamos mucha suerte, Gracias. que le vaya muy Ok, bien. gracias a usted.